La familia que vivía en el PH de Manuela Pedraza 5873 era una familia normal. Era una familia común, una familia normal. El padre era ferretero, trabajaba en una bulonera. Las hijas, dos, eran universitarias. Vivían en una casa tipo PH en el barrio de Saavedra. Todo muy normal, gente de clase media, laburante, hijas estudiosas o estudiantes. Pero todo cambió la madrugada del 27 de marzo del año 2000. Esa noche, los vecinos del PH de Manuela Pedraza al 5873 llamaron a la policía porque algo no estaba bien. Algo estaba ocurriendo en el interior y ese algo hizo que los agentes de la comisaría 49 irrumpieran en el PH de la calle Manuela Pedraza. Y esto es contado por los oficiales que lograron ingresar a esa casa. Y vamos a empezar a contar la escena, cómo estaba, qué vieron los policías que ingresaron al PH de la calle Manuela Pedraza. Y voy a ir por cuarto, lugar por lugar, contándote detalladamente qué fue lo que relataron los efectivos que después comprobaron los peritos. Mirá, por ejemplo, en el piso no había piso, en realidad lo que era un manto de sangre. Yo vi cuando sacaban a las chicas totalmente desnudas, llenas de sangre, llenas de sangre. Había Biblias abiertas, velas, muchas apagadas, muchas encendidas, inciensos, frascos con sustancias de dudosa procedencia, el baño de principio a fin, lleno de materia fecal y de vómitos. Una de las habitaciones tenía 3 colchones en el piso, uno pegado al otro. 3 personas habían compartido la habitación, pero no habían dormido en camas, habían dormido en el piso, en colchones que estaban agrupados de esa manera. Y acá empieza, si se quiere, la parte trágica de lo que relató la policía. Había un hombre de unos 50 años y monedas, aferrado a una escalera, con las últimas fuerzas que tenía, imagínense, colgado de la baranda, totalmente ensangrentado, y su cuerpo repleto de cortes. Sangre, cortes, sangre, cortes. Al lado había una mujer que estaba completamente desnuda, cuchillo en mano, cuchillo de cocina. E increíblemente, a pesar de la permanencia en ese lugar de la policía, la mujer seguía hiriendo a ese hombre de unos 50 años. Silvina Vázquez tenía 21 años. Era quien le dio más de 100 puñaladas a ese hombre. Ese hombre era nada más y nada menos que su padre. Silvina Vázquez asesinando a su padre. Y la pregunta es, ¿asesinándolo o purificándolo? ¿Quitándole la vida o quitándole el demonio? Ese hombre, Juan Carlos Vázquez, murió minutos después de que llegó la policía. Como decía, tenía cortes en todo el cuerpo, le faltaba parte del cuero cabelludo, le faltaba la oreja derecha, tenía el rostro en parte mutilado, tajos de arriba hacia abajo, pero hay algo que llamó la atención. En el pecho, realizado con un cuchillo, tenía un símbolo esotérico. Con el filo del cuchillo, una de estas dos mujeres le había hecho un círculo que encerraba un triángulo. La herida final que le terminó quitando la vida a Juan Carlos Vázquez fue
un corte en la carótida. Mientras los policías reducían a las dos mujeres, Silvina gritaba. Esas palabras de alguna manera terminaron por darle un título a esta historia que después contaríamos los medios de comunicación. Porque no solo quedaron plasmadas en el expediente, sino que además para la opinión pública, las hermanas Vázquez son conocidas como las hermanas satánicas. Y lo que decía Silvina, según los policías, era algo así como: Satán está acá, salió de él y ahora está en ella. Que salga el diablo y que salga el mal. Silvina señalando al padre, diciendo que el diablo había salido del cuerpo de su padre y ahora estaba en el de su hermana. Después otra voz, casi como un susurro, según los policías, dijo: demonios, no se metan. Papá va a renacer y será un hombre bueno. Recemos por mamá. Mamita, te vengamos. Esas palabras forman parte del expediente, fueron relatadas por los policías que son testigos directos de lo que ocurrió aquella noche en el PH de Manuela Pedraza. La referencia era clara con esta última frase. Hablaba de mamá, de mamita, mamá te vengamos, recemos por mamá. Y era la gran ausente en esa casa. Esa ausente se llamó Aurora Gamarra, era la mamá de Gabriela y de Silvina, la esposa de Juan Carlos, y era una mujer que había fallecido un tiempo antes, en realidad 7 años antes, en 1993, después de luchar contra una enfermedad. Juan Carlos y Aurora se habían casado, se instalaron primero en Caballito, después se fueron para la zona de Lomas del Mirador, tuvieron a Silvina y a Gabriela, era una familia feliz. Por laburo deciden en algún momento venirse hacia Capital Federal. En ese interín, Aurora es la que enferma, tenía un cuadro agudo de diabetes que terminó consumiéndola muy lentamente. Y la familia, desde ese momento, queda conformada por 3. Silvina, Gabriela y Juan Carlos. Después de la muerte de su madre, y hay algunos que dicen que puede haber sido la génesis de todo este desorden psicológico / psiquiátrico, Gabriela, la mayor, comienza a tener problemas con las drogas, empieza a salir más que a estudiar, a vivir de noche y dormir de día. Se empieza a pelear con su hermana Silvina, la menor. Silvina, después de la muerte de esa madre, queda con muchísimo miedo. Tenía miedo de salir a la calle, sentía que algo malo podía ocurrirle. Y en ese contexto es cuando Juan Carlos decide irse de provincia a Capital Federal. Y ahí es donde recalan en este PH de Manuela Pedraza, el 5800, en el límite entre Villa Urquiza y Saavedra. Y desde ese momento, desde que se instalaron en esa casa, Silvina empezó a sentirse y a notar algo raro. Dijo que escuchaba voces, que las lamparitas explotaban solas, que los objetos se movían sin que nadie los tocara, que las cortinas se corrían. Algo raro pasaba, que el ventilador se prendía y se apagaba solo. En algún momento Gabriela dijo que empezó a sentir algo similar, y acá la pregunta es si ambas estaban empezando a compartir el mismo delirio o si verdaderamente en ese PH algo de esto ocurría. Le preguntaron al dueño de ese PH si ahí en algún momento había fallecido alguna persona, si en épocas pasadas en ese terreno
había existido, por ejemplo, un cementerio, cosas lógicas o preguntas que todos nos haríamos si sentimos que algo paranormal está ocurriendo en el lugar donde vivimos. Y el dueño, que se llamaba Jorge Eduardo Escarcelo, les dijo que no, que ahí no había pasado nada, que no había muerto nadie, que no había ningún cementerio. Y les recomendó ir hacia una iglesia. Me dice, ¿qué diferencia hay entre posesión demoníaca y opresión demoníaca? Entonces me acerco, le aprieto el hombro, eso es por fuera. Posesión demoníaca es por dentro. A mí entender hizo un gesto como diciendo, eso me pasa a mí. Empezaron a rezar mucho. Este cura les sugirió que fueran a un centro alquímico que va a ser neurálgico en esta historia, que se llama Transmutar, ubicado en la avenida Córdoba al 1500. Y esa recomendación, si se quiere, terminó por cambiar toda la historia. Porque en ese centro alquímico, llamado Transmutar, conocieron a un hombre que se llama porque el centro alquímico, si bien cambió de nombre, sigue existiendo. Ese hombre se llamaba Sergio Echeverri. Dictaba cursos de renovación de energía, vendía pócimas, elixires, cuadernillos con rituales de purificación. Y ahí se dirigieron las hermanas. Silvina fue la que se convirtió en una alumna asidua. Gabriela la acompañaba, pero se podría decir que Silvina fue la que hizo punta de lanza en ir a verlo a Echeverri y a este centro Transmutar. En ese lugar empezaron a adquirir material de lectura, estos elixires, estas pócimas. Y durante un tiempo después de adquirir esos conocimientos, llevaron esa idea de purificación y esos ritos de purificación hacia el PH de Manuela Pedraza. Estos ritos comenzaron días previos al crimen del 27 de marzo. Las hermanas convencieron al padre de participar en este ritual de purificación y durante al menos 5 noches los tres se encerraron en ese PH. Dormían juntos, recuerden la escena del crimen, una habitación con 3 colchones. Dormían juntos en esa habitación, comían poco, bebían uno de estos elixires que les habían dado en Transmutar, un líquido color blanco, líquido que después vomitaban. Leían el Salmo 119 en voz alta una y otra vez. Y los vecinos, claro, empezaron a escuchar estos rezos, estas vociferaciones. La noche del 26 al 27 de marzo, Silvina, Gabriela y Juan Carlos, como en las noches previas, estuvieron juntos en ese cuarto de la planta alta, bebiendo esta pócima, vomitándola, leyendo los salmos, gritando, tal vez esperando que algo cambiara, pero lo único que se escuchaba hacia afuera y que lo documentaron los investigadores en la causa, dicho por los vecinos, eran gritos, rezos, y que como durante varias noches lo habían escuchado de manera continua, no les llamó más la atención y por eso no llamaron a las autoridades.
Pero en algún momento de esa madrugada del 27 de marzo de 2000, algo pasó, algo se quebró en Silvina y la menor de las dos hermanas, en ese ritual de purificación, tomó un cuchillo de la cocina y se abalanzó en contra, mejor dicho, del padre. Según las propias palabras de Silvina, papá se entregó como un cordero, y leo textual. Papá se entregó como un cordero y le empecé a cortar la piel. Lo corté para descascarar al muñeco y ver a papá otra vez. Así llamó Silvina a su padre. Le dijo muñeco. Y en realidad, en base a su testimonio, lo que veía Silvina no era su padre, sino era la carcasa de otra cosa y en el interior ese padre. Y lo que estaba haciendo, ni más ni menos con ese cuchillo, era tratando de sacar la piel, de descascarar, como ella dijo, ese muñeco para que volviera a emerger Juan Carlos. Según ella, no era el padre el que estaba ahí, sino era algo que lo poseía. Era el demonio que estaba dentro de ese cascarón que alguna vez había sido Juan Carlos Vázquez. Y lo más loco de todo esto es que Juan Carlos no se defendió, que Juan Carlos se entregó a ese ritual. Y obviamente la pregunta es, Juan Carlos en esos 4 o 5 días, ¿se había mimetizado con sus hijas? ¿O simplemente con el hecho y la esperanza de ver bien a sus hijas, había decidido entregarse a lo que finalmente iba a ser su muerte? Fíjate lo que dice, o lo que escribió, mejor dicho, el médico forense Oscar Losetti, quien hizo el informe de lo que ocurrió esa noche. Se puede sostener, dice Losetti, que el padre estaba también contagiado, sugestionado e inducido por el delirio y que en el deseo de terminar, quizá con el tormento de la hechicería y el influjo del maligno, habría finalizado su obra terminando por ceder su cuerpo a sus hijas. Por eso la pregunta, en estos 4 o 5 días de ritos, Juan Carlos ¿estaba ubicado en tiempo y espacio o finalmente terminó cediendo y otorgando su cuerpo para que sus hijas hicieran ese ritual de purificación y quedaran libres? Lo cierto es que cuando llegaron los policías, Silvina todavía estaba atacando al padre. Esa escena horrenda de la que los testigos primordiales fueron los policías. El padre estaba, como yo les había dicho, agarrado de la escalera, prácticamente con un hilo de vida. Y los policías relatan que Silvina en ese momento, al verlos, se dio vuelta y la idea era atacar a su hermana Gabriela. Y probablemente si los vecinos no llamaban a la policía y la policía no se hacía presente en el lugar, hoy estuviéramos hablando no de las hermanas satánicas, sino de una de las hermanas habiendo asesinado a su padre y a la mayor de las dos. La junta médica del cuerpo médico forense que evaluó a las dos hermanas determinó que eran inimputables. Silvina, y quiero leer textual porque es una condición psiquiátrica, Silvina padecía psicosis esquizofrénica paranoica. Gabriela, en tanto, un síndrome pseudoesquizoide con intervalos semilúcidos. Ninguna de las dos había podido comprender la criminalidad de los actos ni dirigir sus acciones de manera consciente. Es decir, para la justicia, Silvina y Gabriela, y obviamente para el juez Corbalán de la Colina, las dos mujeres eran inimputables
en los términos del artículo 34 del Código Penal. A Gabriela la sobreseyó porque en definitiva Gabriela no agarró el cuchillo y mató a su padre. Gabriela no había participado de las heridas que llevaron a la muerte de Juan Carlos Vázquez. En cambio, Silvina sí fue encontrada responsable, si se quiere, de la muerte de Juan Carlos, claro, pero como no comprendía la criminalidad de los actos, no podía ser juzgada y fueron tanto Silvina como Gabriela llevadas a un neuropsiquiátrico. Las dos estuvieron un tiempo lejos de la cárcel, pero sí en el neuropsiquiátrico Braulio Moyano, el Hospital Moyano, el que todos conocemos. 3 años después, Silvina y Gabriela recibieron el alta de ese neuropsiquiátrico. Y fíjate vos que algo pasó aquel día de marzo de 2000, porque tras recuperar la libertad, entre comillas, porque no estaban detenidas, pero sí estaban supeditadas a el control psiquiátrico, desde ese día que salieron en 2003, cada una tomó su camino y no volvieron a encontrarse. Gabriela tuvo una hija con una pareja que cuando se enteró quién era, decidió alejarse. Silvina continuó sus estudios en la Facultad de Ciencias Económicas. Decidieron por el ostracismo. Solo una de ellas, Gabriela, que es en definitiva quien no mató a su padre, habló un par de veces. Una de ellas fue con el querido Chiche Helblum. Yo lo definiría como un episodio en el cual a mi hermana Silvina le lavaron el cerebro en ese lugar Transmutar. Y, Transmutar, vos me estás hablando del lugar ese de Echeverri. De Sergio Echeverri. ¿Vos me decís que Sergio Echeverri le lavó el cerebro? Sí, yo creo que sí. El caso de las hermanas Vázquez quedó inmortalizado por la prensa argentina como el caso de las hermanas satánicas. Lo cierto es que el tiempo pasó, las mujeres recuperaron su libertad, nunca más volvieron al PH de la calle Manuela Pedraza en 5873, por cierto, PH que todavía se mantiene en pie. La causa cerrada, porque obviamente las personas que allí estaban o la persona que le dio muerte a Juan Carlos Vázquez es inimputable. Y solo queda decir algo, una pregunta que la misma justicia y los mismos peritos se hicieron, y es puntualmente sobre Juan Carlos Vázquez. La pregunta es, ¿él sabía lo que iba a pasar esa noche? En algún momento de la madrugada, teniendo en cuenta lo que habían pasado los días previos, ¿estaba al tanto de lo que iba a ocurrir? ¿Entendió en realidad lo que estaba ocurriendo? Y fíjate la respuesta que da el forense, que de alguna manera entrevistó y sacó en limpio todas aquellas charlas con las hermanas Vázquez. El forense dijo que sí, que Juan Carlos Vázquez supo lo que estaba pasando y supo lo que iba a pasar, pero así todo se quedó. Y remata el forense con una frase que tiene que ver muchísimo con el cristianismo, con los santos paganos, con lo que vos creas. El forense dijo que Juan Carlos Vázquez esa noche se entregó como un cordero.